Baluartes, red de hombres de manantiales de vida eterna, te trae contenido de edificación. Gracias por seguirnos. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los baluartes de Manantiales de Vida Eterna y a todas las personas que están conectadas a través de las diferentes plataformas que estamos transmitiendo a través de YouTube y a través de Facebook Live. También queremos comentarles que esta reunión nuevamente de la red de hombres baluartes va a estar en podcast dentro de unos días para que también puedan retomar si les quedó alguna duda, si hay algo que les llamó muchísimo la atención y quieren volver a escucharlo también a través de podcast en Manantiales Media. Nos pueden encontrar en las diferentes plataformas. En esta noche me encuentro con nuestro pastor, el pastor Olman Pérez, mi compañero Jonathan y por supuesto quien les va a traer la palabra, el pastor Oscar Navarro. Bienvenidos a los tres, Pastor Olman. Muchas gracias, Michael. Buenas tardes, una bendición de nuevo estar conectados con ustedes, hombres de la red Baluartes. Y hoy creo que tenemos una palabra muy importante para nuestras vidas, para nuestro diario vivir, como en esta tierra, ¿verdad? Y también de parte de la vida que llevamos nosotros como hijos de Dios. Jonathan. Saludos para todos por acá y a ustedes en sus casas. De verdad que es un placer y un privilegio poder estar por acá y ser honrado con la presencia de los pastores, de Michael, mi compañero Frank, que está en cámaras también, ¿verdad? Y esperamos que la palabra que nos va a traer el pastor Oscar esta noche sea de edificación para usted, baluarte, que está en su casa, y para toda su familia, que me imagino que también está con usted acompañándole. Nosotros queremos, a través de este formato diferente, traerle a usted, varón, vamos a ver, traerle palabra que le siga edificando, cosas que le sigan construyendo, ¿verdad? Entonces es muy importante que usted vea y sepa que nosotros lo hacemos con todo el cariño del mundo, y esta es una conversación entre varones, entre hombres, de temas que a todos nos afectan y nos identifican. El día de hoy el pastor Oscar Navarro, que ya se los había presentado, que ya vamos a tener el tiempo de conversar con él, nos trae una palabra que yo creo que a muchos hombres nos puede llegar a afectar en algún momento: la soberbia. Pastor Oscar, bienvenido. Bueno, buenas noches a todos. Una vez más, gracias por la oportunidad que me dan de poder compartir con todos ustedes como equipo, la oportunidad que me dan de hacer lo que más lo apasiona a uno, ¿verdad? Que es compartir la palabra de Dios y sobre todo teniendo esa fe, ¿verdad? En el corazón de uno de que sea edificación para mucha gente. Y sí, totalmente agradecido y sobre todo para compartir un tema, pero muy importante, que hoy vamos a ver conforme lo vayamos desarrollando, que es un tema pero muy sutil, en el cual nosotros hoy vamos a poder identificar si realmente en nuestras vidas todavía queda algo por ahí de soberbia, o probablemente todavía hay mucha soberbia en nosotros, ¿verdad? Que generalmente lo vemos como más allá, ¿verdad? Lo vemos en temas como más fuertes, pero no, créanlo, que hoy nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que todavía podemos cambiar nosotros, ¿verdad? En un minuto, pastor, ¿cómo podría describir usted tal vez la soberbia antes de que el pastor Oscar entre ya a profundidad con el tema? Bueno, como decías, Michael, este tema es de verdad que es un talón de Aquiles, ¿verdad? Para el hombre, y cuando digo hombre me refiero hombre y mujer, ¿verdad? Y yo creo que podemos definir la soberbia como que existen tres términos relacionados con la soberbia, que son amor propio, orgullo y obviamente, ¿verdad?, la palabra soberbia que tenemos ahí. Jonathan, ¿qué pensás vos que puede ser antes de desarrollarlo? Porque todos estamos aquí con una incógnita tremenda, porque de verdad que es un tema que se las trae. Sí, así muy brevemente, y para no robarle mucho, ¿verdad?, el extracto que nos va a regalar el pastor. Yo estuve averiguando un poco, y la soberbia, como dijo el pastor Olman, también vamos a agarrar ahí, el orgullo, son un sentimiento y que se apodera de nosotros y a veces nos produce o provoca en nosotros tratos hacia los demás que no son justos, despreciativos, altivos, y yo creo que es algo que se las trae. Hay que
ponerle mucha atención a la palabra de esta noche. Entonces, baluartes, sin más, vamos a escuchar, Pastor, ¿qué nos puede contar usted acerca de la soberbia? ¿Qué nos trae? Ok, yo creo que lo mejor que podemos es ilustrarlo con un relato que me encontré por ahí, y que a través de este relato nos vamos a dar cuenta definitivamente que muy bien por todo lo que uno puede aprender en la vida, muy bien por todo lo que uno pueda prepararse y todo, pero definitivamente nosotros ocupamos una sabiduría como mucho más allá, ¿verdad? Para no caer en cosas que en algún momento nos van a perjudicar. Voy a leer una pequeña historia para ustedes que dice: había una vez un anciano muy sabio, tan sabio que todos decían que en su cara se podía ver la sabiduría. Un buen día ese hombre sabio decidió hacer un viaje en barco, y en ese mismo viaje había un joven estudiante. El joven estudiante era, ojo la palabra que se usa aquí, arrogante, y entró en el barco dándose aires de importancia, mientras que el anciano sabio se limitó a sentarse en la proa, a contemplar el paisaje y observar cómo los marineros trabajaban. Al poco el estudiante tuvo noticia de que en el barco se encontraba un hombre sabio y fue a sentarse junto a él. El anciano sabio permanecía en silencio, así que el joven estudiante decidió sacar conversación. ¿Ha viajado mucho usted?, le pregunta, a lo que el anciano respondió: sí. ¿Y ha estado usted en Damasco? Y al instante el anciano le habló de las estrellas que se ven desde la ciudad, de los atardeceres, de las gentes y sus costumbres. Le describió los olores y ruidos del zoco y le habló de las hermosas mezquitas de la ciudad. Todo eso está muy bien, dijo el estudiante, pero ¿habrá estado usted estudiando en la escuela de astronomía? El anciano se quedó pensativo y, como si aquello no tuviese importancia, le dijo no. El estudiante se llevó las manos a la cabeza sin poder creer lo que estaba oyendo. Pero entonces ha perdido media vida, le dijo. Al poco rato el estudiante le volvió a preguntar: ¿ha estado usted en Alejandría? Y acto seguido el anciano le empezó a hablar de la belleza de la ciudad, de su puerto y su faro, del ambiente abarrotado de sus calles, de su tradición y de otras tantas cosas. Sí, veo que ha estado usted en Alejandría, repuso el estudiante. Pero, ¿estudió usted en la biblioteca de Alejandría? Una vez más el anciano se encogió de hombros y dijo: no. De nuevo el estudiante se llevó las manos a la cabeza y dijo: pero ¿cómo es posible? Ha perdido usted media vida. Al rato el anciano vio en la otra punta del barco que entraba agua entre las tablas. Entonces el anciano preguntó: tú has estudiado en muchos sitios, ¿verdad?, le preguntó al joven. Y el estudiante enhebró una retahíla de escuelas, bibliotecas y lugares de sabiduría que parecían no tener fin. Cuando por fin terminó, el viejo le preguntó: ¿y en alguno de esos lugares has aprendido natación? El estudiante repasó las decenas de asignaturas que había cursado en los diferentes lugares, pero en ninguna de ellas estaba incluida la natación. No, respondió. El anciano, arremangándose y saltando encima de la borda, dijo antes de tirarse al agua: pues has perdido la vida entera. Ahí nos damos cuenta cómo en determinados momentos nosotros en la vida, ¿verdad?, creemos saberlo todo. Inclusive hasta podemos desafiar a gente y decirle: mira, probablemente lo que vos haces, probablemente en lo que vos estás, con lo que yo sé, no estás, pero no sé ni a qué distancia para tener el conocimiento, todo lo que uno pueda tener ahí. Y habiendo escuchado esa historia, quiero entrar ya directamente en lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre lo que es la soberbia, ¿verdad? Y ver que la soberbia tiene muchos sinónimos, como ustedes lo decían ahora, ¿verdad? Arrogancia, altivez, altanería, vanidad. Y lo describe literalmente, cuando usted busca qué significa soberbia. Oigan qué tremendo lo que dice: sentimiento de superioridad que luego se convierte en realidad. O sea, quiere decir que la persona soberbia mantiene ese sentimiento de superioridad. En algún momento puede dominarlo, pero dice que hay un momento en que se convierte en realidad. Y ahora podemos analizar muchas cosas. Si hablamos de soberbia, o sea, ¿cuántos presidentes soberbios que conocemos en muchas naciones? Literalmente han despedazado las naciones. ¿Cuántos gerentes de empresas, por sus soberbias, por su manera de pensar,
por creer que lo saben todo, por decir que las cosas se tienen que hacer como ellos dicen. Inclusive se han traído abajo toda una empresa. ¿Cuántos pastores en iglesias, ya metiéndose con la iglesia, por su soberbia, por decir las cosas tienen que hacerse así porque yo soy el que mando, yo soy el que estoy establecido, no tengo necesidad de escuchar qué me puede aportar usted ni qué me puede aportar el otro? Han sido desbaratadas esas iglesias. ¿Cuántos padres de familia han desbaratado sus propias familias, verdad? Matrimonios, hijos, a causa de su soberbia o simplemente por una razón de no aceptar de la forma que puede ser una persona. Y es donde yo quiero decirles a ustedes que definitivamente este asunto de la soberbia es un tema en el cual nosotros tenemos que estar muy claros, porque es muy pero muy sutil. Qué peligroso cuando llegan y te dicen a vos, Michael, en lo que te desarrollas, sos el mejor, posteas algo en Facebook, posteas cualquier cosa en cualquier red social y entra un comentario por ahí y dicen, no, Michael, sí, es que sos el mejor de París, sos el mejor de esto, sos el mejor en Latinoamérica, has estado aquí en México, en todo lado. Y solo Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones, dice la palabra. Y solo Él sabrá si esos comentarios realmente vos los recibís y decís, sí, bueno, gracias a Dios que ha alcanzado esto. O probablemente cuántas veces nos hemos dicho nosotros en nuestros corazones, no, es que de veras yo soy muy carga. Yo la soy toda. No, es que de veras que yo sí, cierto que esto aquí no se mueve. O sea, si yo no lo hago. Qué peligroso cuando dice uno, no, es que si el equipo que está hoy en Baluartes, si ese equipo no hubiera llegado, probablemente la red de hombres hubiera desaparecido. Y vienen los elogios de la gente, y es bueno que a nosotros nos elogien y nos motiven a través del esfuerzo y el trabajo que se hace, porque todo demanda tiempo y todo, ¿verdad? Pero qué peligroso esa parte. Nosotros realmente tenemos que darnos cuenta qué es la motivación que hay en nuestro corazón. Si eso está trascendiendo mucho más allá de la intención del corazón, o si estamos claros en que todo ha venido de parte de Dios, como dice la palabra. No sé si quieren aportar algo en esta parte. Pastor. Sí, bueno, todo esto, Pastor Oscar, que estás comentando a raíz de esta historia, ¿verdad? Yo creo que nosotros debemos de asociar la soberbia con peligro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algún momento, es cierto, nosotros vamos a recibir elogios, vamos a recibir muchas cosas a nuestro favor, ¿verdad? Con la gente que nos rodea y todo esto. Y tal vez en el momento lo vamos a asimilar, ¿verdad? Lo vamos a ver que todo es por gracia de Dios, todo es por misericordia de Dios. Pero va a llegar un momento que si uno se descuida, ahí es donde viene el peligro. Donde nosotros nos vamos a engrandecer y nos vamos a creer la verdad de que no es por mis cualidades, es por todo lo que yo he estudiado, por todo lo que me he esforzado. O sea, nos estamos centrando en el yo, ¿ya? Y sabemos que realmente todo lo que nosotros tenemos que reconocer es que es pura misericordia de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto aquí de detectar? De detectar si yo soy soberbio o no. ¿Ya? Porque es muy peligroso porque dice que incluso es como atropellar a Dios, ¿verdad? Con la soberbia que uno tiene. Muy buen término ese. Sí. Y entonces, ese es el punto que nosotros tenemos que cuidar mucho. Entonces, yo creo que cada día nosotros debemos de pedirle a Dios, ¿verdad? Esa misericordia que Él nos da. ¿Para qué? Para estar atentos a esto que nos puede llevar a, incluso, todo esto conlleva un fracaso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no ponemos a Dios de por medio en todas las cosas, por mínimas que nos parece, creo que vamos mal. Pastor Oscar, si usted continúa. Sí, y para reforzar esto, hay que reforzarlo con la palabra de Dios. Y yo creo que si nosotros caminamos en la palabra, de la palabra de Dios dice que toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. O sea, yo no soy lo que soy porque soy muy carga.
A Dios le plació darme el don, darme el talento, el cual yo tengo que cuidarlo para no irnos más allá. Aquí hay unas pequeñas preguntas para darnos cuenta nosotros si realmente existe la soberbia en cada uno de nosotros, igual a todos los que nos están escuchando, toda la gente que está ahí viendo esta transmisión, ¿verdad? Que puedan todos esos hombres ahí detenerse y meditar en esto, a ver cómo andamos con esto. ¿Cómo identificamos una persona soberbia? Dice el punto número 1 aquí: creen que siempre tienen la razón. Dan argumentos necesarios para convencer y defender su punto. Y en esto no hay que gritar mucho. ¿Cuántos pleitos echa usted con su esposa peleando para que usted dice, no, es que yo tengo la razón y las cosas en mi casa se hacen como se tienen que hacer? Y punto. Ganar o ganar. Entonces no hay que ir como muy allá. Entrar en ese debate de decir, es lo que yo digo y punto, ¿verdad? Y lo defiendo hasta lo último. Yo soy el que tengo la razón. Un punto que podemos agregar a esto ahí es sobre el abuso de autoridad. Una persona soberbia es esa persona que abusa de su autoridad que tiene, y es interesante eso, dice, porque también hace caso omiso de la autoridad. O sea, vos tenés autoridad, ustedes tienen autoridad, pero igual abusan de su autoridad. Pero cuando tienen que someterse a autoridad, no lo hacen. No sé si me explico con eso. Estamos totalmente claros, y creo que también eso se enfoca en todas nuestras áreas de nuestra vida, pastor. O sea, en el trabajo, en la casa, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros padres. O sea, en algún momento siempre creemos que nosotros somos los únicos que tenemos la razón. O sea, esto está para hacerse un examen de conciencia. Sí, tal vez como hablábamos, pastor, con algo del diario vivir. A mí me pasó algo esta semana. Me encontraba con mi esposa en X establecimiento del país haciendo una fila. Y ustedes saben que ahora hay que hacer muchas filas para entrar a muchos lugares. Y la fila era muy larga. Y al hacer una fila larga se vuelve irritante. Y ya uno está tal vez indispuesto. Y yo me encontraba con mi esposa y venía el guarda de seguridad, el encargado del local. Y empezó, por favor, córrase, a correr la gente. Entonces la fila se hizo muchísimo más larga. Y en un momento él me dice, ¿usted va a entrar? Sí, entonces párese aquí. Está bien, yo me paro, pero yo vengo con mi esposa. Entonces él le dice a mi esposa, ¿y usted a 1,80 m? Y yo me volví y le dije, disculpe, pero nosotros somos esposos. Él me dijo, mi amigo, es que es lo que me están pidiendo. Y por una fracción de segundo yo dije, pero es mi esposa. Pero por un momento yo dije, es el trabajo de él, tengo que entenderlo. Y mejor me quedé callado y si tiene razón, es su trabajo. Y uno tiene que entender que no es más que nadie. Y no te pasaste de soberbio. Exacto. No sos más que esa otra persona que está realizando su trabajo. Pastor. Ahora podemos, para avanzar rápido con este asunto, porque el tiempo es corto, dice que la persona soberbia es una persona que necesita halagos continuamente. Están pendientes de la imagen que proyectan ante otros. O sea, para mí es necesario saber qué piensan ustedes de mí para sentirme todavía mucho más arriba, ¿verdad? Tienen esa gran necesidad de aceptación y a la vez no les importa la opinión de otros. Se enfadan por detalles mínimos. Eso, uno se queda meditando en eso y dice, oiga, se enfadan por detalles mínimos. Yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero yo creo que a todos nos afecta, a todos. ¿Verdad? Dice, es intolerante. Si él es quien falla, no es gran problema. Pero si fallan otros, ahí sí es un problemón, ¿verdad? Es una persona totalmente intolerante. Siempre quiere ser el centro de atracción, pero a la vez cree que no necesita de nadie. Suele humillar a otros, se cree superior, aleja a las personas de su alrededor. Viven para competir. Y si otro gana, créalo que esa persona va a decir que no fue por méritos. Va a inventar lo que sea, lo que vos alcanzaste. Si te topas con una persona soberbia, o sea, quién sabe a quién le pagaste o quién sabe qué hiciste, pero vos no lo alcanzaste. Si hubiera sido uno, entonces sí. Desmeritamos totalmente. Me ganó porque yo estaba cansado. Sí, la típica. Sí. Y ahora, y a través de la palabra de Dios, se ponen a buscar versículos de la Biblia sobre la soberbia, y hasta que le da uno, pero frío lo que dice la palabra de Dios. Y yo me puse a buscar, y es que es cualquier cantidad de versículos literales que hablan sobre la soberbia. Dice, son tan malvados, Job 35:12 dice, son tan malvados y orgullosos que por eso Dios no les responde. Nada más imagínense.
O sea, si usted es un poquito soberbio, ni pierda tiempo poniéndose de rodillas. Porque dice ahí, son tan malvados y orgullosos que por eso Dios no les va a responder. Proverbios 8:13 dice, los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Proverbios 11:2 dice, el orgulloso termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio. Proverbios 14:3, es de tontos hablar con orgullo, es de sabio ser de pocas palabras. En pocas palabras ese proverbio nos dice, vea, mejor cállese. Sí. O sea, mejor usted no abra la boca porque lo que puede provocar, ¿verdad?, es nada más que daño. ¿Por qué? Porque esa naturaleza a nosotros nos hace que todo eso que está ahí, esas ganas de ser elevados, es que hay que ser tan equilibrado en eso, ¿verdad? Es que qué complicado, mucho, ¿verdad? O sea, y yo creo que alguna vez en la vida a todos nos ha pasado, vamos a ver, yo creo que todos nos vimos reflejados de alguna u otra forma en alguna de las cosas que el pastor mencionó cuando se dice o cuando se habla del soberbio. Yo creo que todos, no podemos decir que ninguno aquí y de los que nos están viendo y escuchando pueda decir, sí, es que, vamos a ver, nunca me ha pasado eso, siempre he sido persona así. En algún momento, por alguna circunstancia de la vida, todos nos hemos visto reflejados en algunas de esas cosas que usted decía, pastor, ahí. Sí, y ahora uno lo sigue experimentando. Teológicamente, cuando uno no conoce de Cristo, eso todavía está, pero a flor de piel, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el hecho de conocer de Cristo no sigamos nosotros teniendo esa parte que nos infla, que nos pone por encima de todos, ¿verdad? En Jeremías 49:16 dice algo que yo creo que a todos nos ha sucedido en algún momento y hemos tenido que caer desde muy alto, como dicen. Dice el verso 16, hay todo un contexto, lo que Jeremías habla ahí, pero en el verso 16 dice, tú te sientes orgullosa de vivir en los altos montes, como si fueras un ave, has puesto tu nido entre las rocas, o sea, como que estuvieras allá arriba carguísima, ¿verdad? Y por eso te crees a salvo. Pero ahí dice el Señor, pero de allí te derribaré, aunque tu nido sea tan alto como el nido de las águilas, te juro que así lo haré. O sea, nosotros podemos seguir teniendo la actitud que queramos tener en cuanto a la soberbia. Podemos seguir humillando a nuestras familias, pasándole por encima a las decisiones de nuestras esposas, podemos seguirle pasando por encima a la gente que tenemos a cargo de nosotros, podemos seguir pasando por encima y jugar de lo que queramos jugar. Pero dice que tarde que temprano, ¿verdad? Aunque tu nido sea tan alto como el nido de las águilas, te juro que así lo haré. O sea, te tiro al suelo. Entonces yo creo que más de uno hemos pasado por ese proceso, ¿verdad? Donde el Señor llega y nos da mecate, como dicen, pero cuando viene el jalonazo, todos vamos a caer en eso. Y yo creo que si ahí seguimos hablando y mencionando versículos de la Biblia, bueno, hay pero cualquier cantidad de versículos, ¿verdad? Hay cualquier cantidad de información sobre la soberbia, ¿verdad? Y pastor, ¿podrías mencionar por lo menos las citas bíblicas como para que los baluartes que nos están viendo, nos están escuchando, pues si quieren profundizar en el tema, ellos también tengan con qué escudriñar un poquito en la palabra? Ok, tenemos Proverbios 29:23, tenemos Jeremías 49:16, tenemos Abdías 1:3, tenemos Santiago 4:16-17, tenemos Marcos 7:22-23, Isaías 14:11-15, tenemos Daniel 5:20, y en fin, hay un montón de versículos más ahí que se pueden encontrar. Hay una frase aquí que me encontré de San Agustín. Oigan lo que dice esta frase: la soberbia no es grandeza, sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande. Puedo estar así, pero ¿qué es lo que pasa? Pero no está sano, dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando estamos sumergidos en la soberbia, cuando eso es realidad en nuestras vidas, hay algo que no está sano dentro de nosotros. Y ahí viene un tema más que se abre como para poderlo estudiar y ver que ya viene la parte de la autoestima, que por qué esa persona reacciona como reacciona, que por qué esa persona habla como habla, o se expresa o trata a la gente como la quiera tratar. Pero ve la frase esta que dice: la soberbia no es grandeza, sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Probablemente hay muchos corazones que no han perdonado, que han llevado una vida no sé de qué forma, y que los han llevado a convertirse en hombres soberbios, hombres arrogantes,
y que esa parte tiene que ser pero necesaria de que sea sano, de que sea totalmente sano. Y es que ha sido una constante, Jonathan, esto. Es una constante que veamos, vamos a ver, no vayamos muy largo. Nosotros aquí mismo lo hemos visto tal vez en la misma congregación, ¿verdad? Donde se han tenido que tratar temas y abordar temas como el machismo, que es tan recurrente, ¿verdad? ¿Cómo no podemos recibir una corrección de un líder de la iglesia? Porque ya nos enfadamos con ese líder, con el pastor general. Me está tirando a mí, me está dando durísimo. O sea, la soberbia nos ataca, pero en todos los aspectos de la vida. ¿Qué piensas vos? Yo, escuchando lo que está diciendo el pastor y todos los que estamos acá, también puedo extraer o denotar de que es un portón o un escalón, un peldaño, un portillo, como usted quiera decirlo, para desencadenar otros sentimientos peligrosos, como dijo el pastor Olman al principio, porque la soberbia me lleva a la falta de control, a la ira, me puede llevar a mentir y un montón de cosas más, ahí póngale. Creo que es algo que de verdad, pastor, es un tema que se las trae, hay que ponerle mucho cuidado, y como dice usted, este ratito no alcanza porque podríamos seguir por mucho tiempo. Hay que ponerle mucha atención a la soberbia porque es la puerta de entrada de muchas otras cosas. Pastor Olman. Sí, ahora el pastor Oscar al principio decía que es un tema muy sutil, ¿verdad? Hay que tratarlo con mucha delicadeza. Entonces yo quería leer aquí en Proverbios 16-18 que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, en esto yo creo que hemos experimentado, yo creo que todos hemos llegado a ese punto de quebrantamiento, hemos llegado a ese punto de altivez, ¿verdad? También, y todo eso, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros, a pesar de que donde Dios nos tiene, no estamos exentos de convivir o de tener esa altivez. De una u otra forma, nosotros la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos queda? No solamente aquí Dios nos dice en su palabra, ¿verdad?, de que lo mínimo que nosotros podemos experimentar en altivez es, incluso hasta lo podemos llamar, o se puede llamar pecado, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos en eso? Porque decimos, bueno, somos humanos y ahí sí, tenemos la altivez o tenemos la soberbia y todo eso, pero sabemos que Dios también nos da el remedio en esto, de poder humillarnos ante Él, de poder de permitir de que Él nos ayude a despojarnos de todas esas cosas. Yo veo un punto ahí que nos está aportando Fran, también, que está acá detrás de cámaras, pero que está súper compenetrado con nosotros, y es que dice: nuestros hijos ven la soberbia que nosotros tenemos y la aprenden. Es una conducta que le estamos mostrando también a nuestros hijos. Entonces, el cuidado que tenemos que tener es súper especial, pastor. Sí, ¿no? Y ahora, ¿por qué? Bueno, desde que el pastor Olman me dijo a mí que íbamos a tener este espacio para poder compartir todo esto, inmediatamente, porque traje este tema aquí a la mesa, ¿verdad? Tuve un par de experiencias seguidas en un mismo día, que igual, ¿verdad? Como el Espíritu Santo, pues hablando del corazón de uno. Primero con uno de los colaboradores que trabajan para mí. Estábamos en el trabajo, y una persona de mucho tiempo estar trabajando ahí, bueno, le había contratado durante un tiempo. Estamos trabajando ahí, no sé, a 12, 14 metros de altura, y le digo: mira, por favor, ocupo que te pongas ese arnés, y ocupamos trabajar con arnés y pegados a la línea de vida, porque aquí un accidente y llega el INS y todo el asunto y esto, color. Para resumirles el asunto, esa persona me dice: no, es que yo eso no me lo pongo. Le digo: mira, no solo estás poniendo en juego tu vida si no lo usas, que si no te lo pones, estás poniendo en juego tu trabajo y la estabilidad de tu familia, porque tengo que decirte en este momento que te vayas. ¿Qué creen que respondió? Me voy. O sea, ve dónde llega la soberbia de una persona. O sea, perdió su trabajo simplemente por decir: no, es que yo nunca he trabajado con eso, y si es así yo no lo hago.
por no acatar los reglamentos. Ese mismo día, después en la noche, ya no hablando de una persona a nivel de un trabajo secular, sino hablando, a nivel de gente que conoce la palabra, reuniones ministeriales y todo esto, una situación con una persona ahí, que yo me quedé, pero esa persona realmente está diciendo eso, o sea, está diciendo eso simple y sencillamente por no dar el brazo a torcer y aceptar y decir sí. Me equivoqué. O sea, es que difícil, ¿verdad? O sea, que complicado esto. Y cuando uno realmente se detiene y revisa su corazón, lo que hablábamos ahora en todas las áreas de nuestra vida, o sea, familiar, laboral, ministerial, déjeme decirle que todavía hay muchas, pero muchas cosas que quedan por ahí. Hay una historia que le puedo decir a la gente que saque su espacio, a todos los que nos están escuchando, ustedes mismos, de leerse la historia en 1 Samuel del capítulo 25 en adelante, donde está la famosa historia de Nabal y Abigail. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer esa historia. Hay un gran mensaje, tanto como para los matrimonios y todo esto, pero es triste ver a una persona como Nabal a lo que lo llevó a la soberbia, ¿verdad? Y que al final de la historia, literalmente, o sea, dice la palabra de Dios ahí, que Dios tomó la decisión de eliminarlo por soberbio. O sea, yo creo que es algo que nosotros tenemos que analizar qué es lo que está pasando con nuestras vidas, qué es lo que hablamos y qué es lo que decimos realmente, ¿verdad? El tiempo nos gana, pastor. Si pudiésemos darle un consejo o una conclusión a todos los baluartes que nos están viendo y nos están escuchando, ¿qué le podemos decir? Hablando respecto a la soberbia. Yo creo que esto se resume en el versículo que les hablaba ahora. Que en todo momento, ojalá usted como hombre y yo como hombre, o cualquier persona que nos esté viendo, porque hoy estamos hablando de un tema para hombres, yo sé que esto alcanza a niños, a jóvenes, a mujeres, pero nosotros como hombres, desde el momento que usted camina en la palabra de Dios, si usted recuerda que la palabra de Dios dice que toda dádiva, que todo perfecto descienden de lo alto, o sea que todo es dado por Dios nada más, es cuando nosotros inmediatamente, cuando llega al agua a nuestras vidas, cuando a usted llegue y le dicen, mira, es que esto o el otro, inmediatamente uno recuerda que si no ha logrado alcanzar algo, simple y sencillamente ha sido por la misericordia de Dios. Y eso nos lleva a ¿qué? A caminar en humildad, a caminar centrados, que definitivamente nada, pero nada ha sido por la eficiencia o por lo mucho que nosotros nos hayamos preparado o lo que sea. Igual, al fin y al cabo, pastor, todo lo que he conseguido o lo que consigue cualquiera de los hombres, lo conseguimos por la misericordia y la gracia de Dios. Porque yo solo no puedo hacer absolutamente nada. Porque como usted lo dice, mis talentos, las habilidades, ¿verdad? El don de palabra, todo eso viene de Dios. Y nos puede pasar como la historia que usted comentaba. Que Dios dice, le quito todo, adiós, chao, lo elimino. O sea, debemos de tener los pies en la tierra, digo yo siempre, y los ojos puestos en Cristo. Pastor, me gustaría escuchar su conclusión en un minutito. Tenemos un minutito todavía. Dice aquí, por ejemplo, dice, la única forma de evitar la soberbia es practicando asiduamente la humildad, la tolerancia, el amor y la unidad en Cristo. En Mateo nos dice, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Jonathan. Bueno, darle gracias al pastor, ¿verdad? También por dejarse usar de esa manera y compartir con nuestra red, ¿verdad? De esta casa Manantiales, y con todos ustedes que sacaron este momento en sus casas para compartir y recibir esta palabra. Y yo creo que la única manera que podemos evitar la soberbia es pidiéndole a Dios la sabiduría. El que le falte algo, dice la palabra, que se lo pida, ¿verdad? Y Él nos lo va a dar. Yo creo que si Dios nos llena de sabiduría, de su entendimiento, si podemos ver y entender con los ojos no solo terrenales, sino también los espirituales, Dios nos va a dar esa inteligencia y nos va a abrir, y con claridad vamos a poder ver y entender. Y yo creo que en esos momentos donde necesitemos como dijo usted, un jalonazo ahí, ¿verdad? De mecate, Él lo va a traer a nosotros. Y creo que esa es una palabra que una vez que termine esa transmisión podemos reflexionarla.
Pastor, hay que agradecerle montones, así como le agradeció Jonathan y como le agradece el pastor Olman también, porque vamos a ver, es un tema que necesitamos muchísimo más de 35 minutos para poder profundizar, porque creo que este es uno de los puntos o del talón de Aquiles, como decíamos al inicio, que todo ser humano pasa, ¿verdad? Entonces agradecerle el traer este tema a los baluartes que están ahí al otro lado, escuchándonos y viéndonos. La palabra está dada para que usted reflexione en su casa. Todos tenemos que mejorar nuestras diferentes áreas. Nosotros somos los primeros que estamos siendo ministrados aquí, pastor. Y nosotros, yo creo que el que de aquí, después de escuchar esta plática, no se sienta a reflexionar acerca de muchos temas o áreas en su vida donde la soberbia le está ganando, no está aprendiendo absolutamente nada y no le está sacando el máximo provecho a estos espacios. Así es. Hacemos una pequeña oración, pastor, si usted nos regala una pequeña oración para despedir. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te damos muchas, pero muchas gracias, Señor, por tu palabra, Dios, porque definitivamente, Señor, ahí vamos a encontrar absolutamente todo lo que cada uno de nosotros necesitamos, Dios. Y hoy, Señor, aquí desde esa plataforma, Señor, enviamos una palabra de bendición, Señor, para todos esos hombres, para todos esos baluartes, Señor, que pertenecen a esta hermosa congregación, Manantiales de Vida Eterna, Señor, pidiéndote de todo corazón, Señor, que venga esa intervención divina de lo alto, Señor, tocando los corazones, Señor, y llevándonos a cada uno de nosotros al convencimiento, Padre. Como dice tu palabra, Señor, que definitivamente, Señor, separados de ti, no somos absolutamente nada. Señor, hoy una vez más te decimos, necesitamos de ti, necesitamos de tu consejo, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu guianza, Señor. Y una vez más te decimos, aquí estamos, Señor, y haz con nosotros lo que tengas que hacer, Señor. Hoy te damos muchas gracias, Señor, por este espacio tan, pero tan lindo que hemos tenido, Señor, y creyendo firmemente en nuestros corazones, Señor, que a causa de esta palabra que hemos compartido el día de hoy, Señor, muchos, pero muchos corazones, Señor, tomen la decisión, Señor, de meditar mucho más adentro, Señor, y poder reconocer, Señor, que definitivamente en este caminar que tú nos tienes, Señor, hay muchas cosas que tenemos que seguir entregando día a día. Hoy te damos muchas gracias, Padre, y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron, que están ahí a través de Facebook, de YouTube o escuchándonos a través del podcast, por habernos acompañado. Esperamos que este contenido haya sido y sea de mucha utilidad para usted. Compártalo, varón, compártalo. La Red Baluartes quiere trabajar en todos esos corazones, no solo de los varones de la iglesia, sino de todas las personas a las que se les pueda llegar con este mensaje de palabra. Muy buenas noches y nos vemos en una próxima entrega. Buenas noches. Red de Hombres.